Nuestro invitado de hoy es funcionario de carrera y abogado del Colegio de Abogados de Ciudad Real. Es un hombre preparado que llama al pan, pan y al vino, vino. Les quiero presentar a todos ustedes a don Francisco Pérez, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en nuestra provincia. Paco, bienvenido. Un orgullo ser invitado y un placer compartir contigo este ratito. El placer es nuestro porque además hemos abusado de ti como tertuliano en etapas anteriores, ¿verdad? El abuso te puedo asegurar que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué estudias Derecho? Bueno, la verdad es que, fíjate, yo cuando era mi etapa de estudiante, 14, 15 años, acabo el bachillerato, y bueno, en mi familia ocurrió un trágico suceso, la desaparición de mi padre, y la economía familiar era precaria, más que precaria, y eso implicó un abandono de los estudios momentáneamente porque, bueno, pues había que echar una mano en casa, ¿no? Sí que es verdad que en aquel momento yo me decantaba por las ciencias. De hecho, cuando empecé a trabajar retomé los estudios, hice la carrera de Económicas y luego ya trabajando más adelante, ya con una cierta madurez, pues el mundo del derecho ya empezó a llamarme la atención. Era una carrera además que se podía hacer a distancia, yo la hice en la UNED y bueno, pues repito, quizá influenciado por motivos laborales, por el entorno en que me movía desde un punto de vista profesional, empezó a gustarme y aquello que empecé casi por aquello de, bueno, voy a hacer una carrera que no requiera una presencia física en la facultad, lo cual me impedía mi trabajo, pues acabó convirtiéndose en un gusto y te puedo decir que si la carrera de Económicas me llenó a nivel personal, la carrera de Derecho me ha llevado a nivel personal también, pero sobre todo profesional. Como funcionario de carrera has pasado unas oposiciones. Obviamente. Duras, Además, duras, yo soy de la vieja guardia, en el sentido de que empecé desde abajo. La primera oposición que hice fue la de auxiliar administrativo, allá en mitad de los años 70, y a partir de ahí, pues evidentemente con esfuerzo, pero fui superando distintas oposiciones hasta llegar a la última, y evidentemente el mundo de las oposiciones es un mundo duro, es un mundo en el que hay que tener una voluntad de hierro, una voluntad férrea, y en el que el amor propio y de alguna forma la dedicación, no exclusiva, porque repito, lo compartía con el trabajo, pero es indispensable para conseguir el objetivo que te propone. ¿Son las oposiciones quizá el sistema más justo para entrar en la administración? Yo no sé si es el más justo, pero quizás sea el más objetivo, y como consecuencia de ser el más objetivo, pues también en cierta medida justo. Sí que es verdad que todos tenemos experiencias personales y cercanas de gente que, aun haciendo un esfuerzo ímprobo y dedicándole cuerpo y alma a la oposición, luego tiene la mala suerte o sus actitudes personales de nerviosismo, de no saber afrontar el momento crucial de la oposición, de ese examen oral que todos en un momento dado hemos temido, pues se le viene abajo todo ese mundo. En cualquier caso, precisamente por el carácter de objetividad que te he mencionado, quizás sea el más justo, porque todo lo demás, todo lo que sea carga de subjetividad cuando hablamos de función pública es malo por naturaleza. Cuéntanos cuándo y por qué entras en el PSOE. Bueno, en el PSOE ya entré hace unos cuantos años. La verdad es que el PSOE, el Partido Socialista, y lo que representa, yo creo que llenó mi vida desde que nací. Las circunstancias a las que antes me he referido, familiares, las circunstancias de una economía precaria, las circunstancias de vivir en los últimos años del régimen anterior, hicieron que en mí desde pequeño existiera ese aspecto, esa cualidad de rebeldía, de rebeldía ante la injusticia, ante la insolidaridad, y encontré en el Partido Socialista esos valores. Sí que es verdad que tardé en decidirme a dar el paso de suscribirme, de entrar, de tener un carné. Trabajé con el Partido Socialista antes de formalizar mi inscripción durante muchos años, por decirlo de alguna forma, en la sombra. Y luego ya llegó un momento en que entendí que había que dar el paso, que había que visualizar esa dedicación y esa pasión, por qué no decirlo, por el partido, y así lo hice, de lo cual no solo no estoy arrepentido, sino que me siento hasta orgulloso.
En esta situación actual que está viviendo el Partido Socialista, ¿cómo la enfoca un afiliado? Bueno, pues un afiliado lo enfoca con preocupación, por qué no decirlo, porque han sido tiempos difíciles este último año sobre todo, pero sobre todo con ilusión. Si algo tenemos en el partido de siempre ha sido ilusión. Y creo que en este último año, por mucho que haya habido momentos malos, y los ha habido, aquel famoso comité del 1 de octubre que pasará a la historia, yo creo que si algo ha servido esta etapa negra, esta etapa negativa del partido, es para reconfigurar la situación y, aunque sea aparentemente una contradicción, ahondar en la ilusión. Yo creo que, aunque sé que mediáticamente esto se plantea y en la sociedad como una guerra entre unos y otros, al final yo creo, y no es un tópico, que no ha habido ni vencedores ni vencidos. Al final tenemos un nuevo secretario general al que te puedo asegurar que cualquiera que haya sido la tendencia que en un primer momento hemos tendido, vamos a apoyar a muerte, vamos a apoyar desde una óptica en la que entendemos que el Partido Socialista tiene que volver a hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no es del Partido Socialista ni de sus militantes, es de la sociedad. Y sé que la sociedad necesita al partido, necesita un partido unido, necesita un partido fuerte y un partido que vuelva a tener aspiraciones de gobierno para poner negro sobre el blanco y dar realidad y atender las súplicas de esa sociedad que, por desgracia, en estos últimos años ha sido muy machacada. ¿Podemos decir que en estos momentos da igual haber votado a Pedro Sánchez que a Susana Díaz? Absolutamente igual. Yo creo que precisamente si algo tiene el Partido Socialista, a diferencia del resto de partidos, es que tiene las ventanas abiertas, que es transparente, que ha sido capaz de poner en manos de la sociedad y a la vista de todos esas guerra, yo no lo llamaría guerra, esa disputa, esa confrontación de ideas, pero al final hemos oído en estos días al secretario provincial, que es al que quizá tenga como referencia primera dentro del partido, por cuanto a la provincia se refiere, lo hemos oído hablar de que a partir del minuto cero, del minuto en que se supo el resultado de las elecciones, a partir de ese momento Pedro Sánchez era nuestro secretario general, íbamos a trabajar a muerte y lo hemos demostrado. La primera lista que ha ido de delegados al Congreso refleja esa pluralidad, esa proporcionalidad a los resultados obtenidos, pero todos, insisto, desde la óptica de que tenemos que luchar para y por el partido, apoyar al secretario general de forma incondicional y conseguir que el Partido Socialista vuelva a ser un partido para gobernar. Volvemos a tu vida personal, porque el director provincial es experto en materias relacionadas con el INSALU, el INEN, el INSERSO o la tesorería. Paco, eres un parto bien aprovechado. Bueno, la verdad es que yo creo que si algo me caracteriza es que siempre tuve vocación y a lo largo de toda mi vida profesional he demostrado de lo que es la función pública. Y dentro de la función pública la parte social es algo que me ha motivado. En efecto, yo cuando empecé a trabajar, cuando hice aquella primera oposición, siendo un niño con 18 años, en el desaparecido Instituto Nacional de Previsión, para los viejos del lugar, la Caja de Previsión, pues la verdad es que aquello me caló. En aquel momento he de decir, si soy sincero, que fue puramente circunstancial. Fueron unas oposiciones que salieron, me apunté, tuve la fortuna de aprobarlas y bueno, ahí empezó mi camino. Y sí que es verdad que el mundo social, el mundo de la tercera edad, el mundo de la salud, el mundo en definitiva de todo eso que compone lo que se ha venido a llamar el estado del bienestar, es algo para y por lo que he trabajado de forma decidida y de forma vocacional, yo diría. Sí que es verdad que a lo largo de toda esa vida profesional he pasado, yo creo, por todos los aspectos que tienen que ver con la función pública desde esa perspectiva social. Llámese Instituto de Previsión, llámese Mutualismo Laboral, antiguamente, llámese INS en la actualidad, llámese Tesorería, INSERSO, INEN. La verdad es que ha sido enriquecedor. Te puedo asegurar que en ningún momento me atrevería a decir que he dado algo a la sociedad y sí puedo asegurar con total rotundidad y sin temor a equivocarme que la sociedad me ha entregado mucho, me ha hecho hombre, me ha forjado como profesional y de verdad ha sido y sigue siendo un verdadero placer trabajar para la sociedad, trabajar dentro de ese mundo que se llama función pública. ¿Quién te ofrece la dirección provincial y cómo te lo tomas? La verdad es que, lógicamente, quien me llama para ofrecerme la posibilidad de incorporarme a su equipo fue Juan Alfonso Ruiz, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Y hombre, pues la verdad es que lo tomó primero como sorpresa, es algo que no esperaba, pero inmediatamente y o acompañando a esa sorpresa vino un punto de orgullo, un punto de satisfacción. Yo creo que a todos nos gusta ser reconocidos en un momento dado, ¿no? Después de manifestarle mis dudas, como es lógico, yo creo que humano, acerca de si yo era la persona idónea o capaz para desempeñar el puesto, me animó a ello, me dijo que estaría encantado de que yo formara parte de su equipo y a partir de ese momento, pues bueno, lo asumí con naturalidad, dentro de la excepcionalidad a la que me refería, con naturalidad y entregando lo poco o lo mucho que puedo dar en este camino que estamos llevando a cabo, insisto, en esta etapa que precisamente no se caracteriza por ser fácil. Vamos a explicar entonces a los televidentes cuál es el trabajo concreto que realiza el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, pues el trabajo, evidentemente, institucionalmente hablando, represento al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en la provincia y, aparte de esa representación institucional, pues dirijo el equipo de personas que componen la dirección provincial. Un equipo, te puedo asegurar, de verdaderos profesionales y que hacen que el trabajo en el día a día resulte verdaderamente fácil. Yo me gusta que hayas puesto el apellido, y digo el apellido a lo de Hacienda, porque sí que es verdad que las más de las veces, quizá por las prisas, quizá por la costumbre, se acostumbra a denominar pues, la Dirección Provincial de Hacienda y ahí nos quedamos. En la última reconfiguración, en el último gobierno de García Page, decidió unirle a la parte de Hacienda, a la parte de Administraciones Públicas, que te puedo asegurar que si la Hacienda ya me resultaba conocida, porque sobre todo en un determinado momento en el ámbito de seguridad social desarrollé funciones relacionadas muy directamente con lo que es la gestión económico-financiera del sistema, pues, repito, la Hacienda me era conocida, pero la parte de Administraciones Públicas era un mundo un poquito más lejano. Ha resultado fácil, he de decirlo, pero al mismo tiempo que te digo que resulta fácil, es apasionante el mundo de relación con las administraciones locales, básicamente, en el mundo que nos movemos, relacionarme con los alcaldes, poder compartir con ellos, poder echarles una mano y sobre todo, poder aprender de ellos. Te repito que creo que la labor de director provincial, contando con los profesionales que tenemos y contando con todos esos alcaldes y con todos esos ciudadanos que a la postre de alguna manera también nos enseñan, resulta mucho más fácil de lo que puede parecer desde fuera. Hay dos tipos de Hacienda, la estatal y la autonómica. ¿Cómo se complementan, si es que se complementan? A ver, más que complementarse, que también lo hacen, lo que hace la Hacienda autonómica es desarrollar la labor recaudatoria de todos aquellos impuestos que en un momento determinado la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asumió como cedidos, llámese impuesto de transmisiones, sucesiones, en fin, una serie de impuestos y tasas que la Comunidad Autónoma gestiona. Desde esa perspectiva, pues complementamos, es verdad, a la Hacienda estatal en tanto en cuanto hacemos esa labor que ellos tendrían que hacer si no estuviéramos nosotros y que nosotros, como más cercanos al ciudadano, estamos encantados de gestionar. Yo sí me gustaría aquí resaltar también que cuando hablamos de Hacienda, sé que la reacción normal, habitual de la gente es ¡uf, Hacienda! ¿Por qué? Pues porque Hacienda entendemos evidentemente el coco, alguien que viene a hacernos, pero yo creo que Hacienda hay que valorizarlo y ponerlo en positivo. Si no existiera la Hacienda pública, sería inviable el conseguir ingresos, el generar ingresos que no podrían dedicarse a toda esa parte de los pagos, a toda esa parte de la redistribución de la riqueza con la que pretendemos conseguir una sociedad más justa, más equilibrada, más igualitaria, ¿no? Por eso digo que la Hacienda tiene esa parte negativa, pero hay que verlo también en plan positivo de que recaudamos para gestionar servicios públicos y al mismo tiempo no nos olvidemos que la Hacienda, yo siempre trato de recordarlo también, tiene la parte agria, entre comillas, de que, bueno, nos recauda, a nadie nos gusta que nos toque en el bolsillo, para entendernos, pero tiene la parte amable y positiva de que es la caja del sistema y desde esa condición es la que
hace efectivos todos los pagos, todas las prestaciones, todos los servicios que el Gobierno de Castilla-La Mancha presta a sus ciudadanos. Ahora viene entre nosotros, entre tú y yo, ¿de verdad, Hacienda somos todos? Yo quiero pensar que sí, y estoy convencido de que lo somos. Sí que es verdad que no hemos conseguido, y quizá estemos todavía lejos de conseguir esa justicia distributiva, el conseguir aquella vieja teoría económica de que lo justo es que pague más aquel que tiene más y menos aquel que tiene menos, y que se consiga al mismo tiempo de que se pague más el que tenga más y menos el que tenga menos, que eso el Estado lo reconvierta en una redistribución de esa riqueza que consiga acercarnos a esa deseada igualdad. Sí que es verdad que, por desgracia, todavía hay mucho fraude, y yo creo que si en algo precisamente los gobiernos actuales y futuros deben luchar es por conseguir que ese fraude vaya reduciéndose y consigamos llegar algún día a ese ideal en que realmente todos paguemos aquello que nos corresponda. La otra parte de tu gestión diaria son las administraciones públicas. Imagino que debe ser muy gratificante ese trato con los ayuntamientos y los alcaldes. Mucho es lo que te apuntaba antes, que realmente es gratificante. Muchas veces también, he de decirlo, es desalentador en el sentido de que los alcaldes, y es su labor, gestionan lo público muy cerca de los ciudadanos y han sufrido de primera mano esos penares de la sociedad en los tiempos de crisis. El alcalde es aquel que recibe al vecino y al que en primera medida el vecino va a quejarse, va a pedirle ayuda, y el alcalde viene a la administración autonómica, como no puede ser de otra forma y es su obligación, y malo será el alcalde que no lo haga, a pedir. No siempre, por desgracia, podemos decir que sí, pero en cualquier caso, repito, es agradable, es reconfortante y sobre todo es un aprendizaje de verdad tremendo. Yo en este año y medio, cerca ya casi de 2 años que llevo al frente de la dirección provincial, te puedo asegurar que si de alguien he aprendido es de los alcaldes. Aparte de la relación con las administraciones locales, la parte de administraciones públicas tiene también otra parte muy sensible desde mi punto de vista, y es la parte de lo que es la protección civil, la protección ciudadana, el mundo del voluntariado. El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya de una forma decidida y sin limitaciones todo el mundo de las agrupaciones de voluntarios de protección civil, ese mundo de las camisetas naranjas que muchas veces no valorizamos en su justa medida y a la que entiendo la sociedad le debe estar continuamente agradecida. Eso de verdad es muy reconfortante ver cómo hombres, mujeres, viejos, jóvenes se entregan sin ningún tipo de recompensa, nada más que la moral, nada más que el sentido del deber cumplido, y se entregan a esa sociedad de una forma, insisto, altruista, de una forma solidaria y de una forma en la que, renunciando a su propio ocio, a su propia diversión y muchas veces las más a su propia familia, hacen que la sociedad se sienta más segura y que la mayoría de los pueblos puedan llevar a cabo actividades lúdicas, aparte de estar siempre en cualquier situación de emergencia. Francisco Pérez, ¿de quién depende directamente? ¿De Carmen Olmedo o del consejero de Hacienda? A ver, orgánicamente la dependencia siempre lo es del consejero, de la Consejería de Hacienda, pero funcionalmente, tal y como está estructurada ahora mismo la Administración Autonómica, el Gobierno de Castilla-La Mancha, dependo de la delegada. La delegada es la figura que representa institucionalmente al Gobierno de Castilla-La Mancha, al presidente en la provincia, y es la que funcionalmente coordina las 7 direcciones provinciales junto con la relativa al Instituto de la Mujer en el ámbito de la provincia. Tan es así que, bueno, pues evidentemente todas las semanas y cada vez que es necesario, pero como mínimo una vez a la semana, nos reúne a todas las direcciones provinciales, a todos los directores, para llevar a cabo precisamente esa labor de coordinación y conseguir, y yo creo que te puedo asegurar que lo ha conseguido, que el equipo sea ágil, sea fluido y sea sobre todo eficaz para el objetivo que se pretende, y es, repito, conseguir que la sociedad sea más igualitaria, sea más justa y que los servicios que el Gobierno de Castilla-La Mancha presta lo sean de la mejor manera, más eficaz y más eficiente. Paco, ¿sigue siendo Emiliano García Paje el líder del PSOE en Castilla-La Mancha? Yo creo que eso es incuestionable, indiscutible e indiscutido.
yo no he oído una sola voz que haya puesto en cuestión su carácter de líder. Yo creo que es un hombre que se ha hecho con los años, que vive la política de una forma cercana y que además tiene ese punto de carisma, ese punto de liderazgo que hace que en Castilla-La Mancha el Partido Socialista sea una piña. Dentro del partido, repito, con independencia de estos últimos tiempos de los que antes hablábamos y en los que se ha podido inclinarse hacia una opción o hacia otra de las tres que en un momento dado han lidiado, en el mejor sentido de la palabra, por la Secretaría General, repito, con independencia del posicionamiento que se haya podido producir a cada uno de esos tres líderes que pugnaban por la Secretaría, yo aquí en Castilla-La Mancha, te puedo asegurar, no he oído una persona, ni una sola voz altisonante y que haya puesto en cuestión la labor de Emiliano García Paje, no solo como secretario general del partido, sino también como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que creo que en estos últimos años, 2 años sobre todo, se está dejando la vida literalmente, pero está consiguiendo que esto funcione y que poquito a poco, más lentamente seguramente de lo que él desearía, la sociedad castellano-manchega se esté despertando de, permíteme que lo diga, de los 4 años de dolores que sufrimos en esta tierra. ¿Qué ha supuesto para la Administración regional el no a los presupuestos de la Junta por parte de Podemos? Un varapalo porque evidentemente esos presupuestos habían sido muy trabajados, eran los presupuestos, igual que los del 16, fue lo del inicio de una recuperación económica y social de Castilla-La Mancha, de esos 4 años a los que me refería. Los presupuestos del 17 venían a ser seguir en esa senda de recuperación, pero consolidar y ahondar en esa recuperación. Eran unos presupuestos muy trabajados, muy elaborados, muy consensuados con el grupo que hasta ese momento apoyaba al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, el grupo de Podemos, y evidentemente ha sido un palo, pero no para el Gobierno, que también, sino para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que son los que en primera mano están sufriendo el rigor de no tener presupuestos. No nos olvidemos que hoy por desgracia, sigue siendo un proyecto de ley de presupuesto y eran unos presupuestos sociales ante todo y sobre todo, unos presupuestos en los que de cada 10 euros, para que te hagas una idea, 7 se dedicaban al gasto social, unos presupuestos que incrementaban su partida de gastos en más de 300 millones en relación al año 16. Un presupuesto en el que la sanidad, la dependencia, la educación, el bienestar social eran el ADN de los mismos y con los que pretendía el Gobierno de Castilla-La Mancha, insisto, ahondar y reforzar en ese camino hacia la recuperación económica y social. Yo quiero pensar creo que tengo elementos para ello, que Emiliano García Paje como presidente va a ser capaz de reconducir esta situación y yo creo que más pronto que tarde va a ser capaz de conseguir convencer, que no vencer, a los parlamentarios, a Grupo de Podemos, que, insisto, de una forma irreflexible y yo creo que irresponsable, dejó tirado, por entendernos de alguna forma, a un gobierno con el que había pactado la aprobación de sus presupuestos. Luego, ¿tú consideras, Paco, que de una forma u otra habrá presupuestos? Sí, estoy convencido, y estoy convencido por lo que te decía. Creo que el presidente se va a volcar, lo va a conseguir y además creo que va a reconducir la situación a una parcela de la que nunca debería haber salido y es la aprobación de unos presupuestos, insisto, en la que ese consenso que había logrado, ese pacto que había realizado y escenificado incluso el grupo parlamentario, el propio consejero de Hacienda con el representante del grupo de Podemos, conllevaba la incorporación a los presupuestos de eso que Podemos dice que es su ADN y es la ayuda a las clases sociales, ese plan de garantía mínimo de más de 100 millones de euros que se había incorporado y repito, que de una forma sorpresiva y estoy convencido que por elementos extraños a la lucha política y al debatir de las Cortes de Castilla-La Mancha consiguió que de una forma, y no me canso de decirlo, irresponsable, abortara esa posibilidad de tener unos presupuestos aprobados. Estoy seguro que, repito, pronto vamos a tener presupuestos en Castilla-La Mancha. ¿Qué tipo de sociedad quieres para tu familia?
Quiero una sociedad ante todo libre, una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad en la que la gente tenga libertad suficiente para moverse a su libre albedrío, siempre respetando, lógicamente, el terreno de los demás, pero una sociedad en la que, luchando, cada uno pueda conseguir sus metas, una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades, una sociedad en la que, en definitiva, aquella vieja lucha de clases desaparezca y podamos decir que, insisto, con esfuerzo, con dedicación, pero todos desde esa perspectiva de igualdad de oportunidades puedan llegar o conseguir las mismas metas. Paco, vives en la capital, en Ciudad Real. ¿Cómo se vive en Ciudad Real? Pues yo creo que muy bien, de verdad que muy bien. Es un tópico decir que es una ciudad tranquila, que es una ciudad, en la que se vive y convive muy a gusto, pero por muy tópico que sea, es la realidad. Es una ciudad que yo creo que se ha visto incrementada en estos últimos años. Yo creo que el relanzamiento de Ciudad Real se produjo en el año 92 con la llegada del AVE, con la llegada de la universidad. Creo que han sido los dos hitos fundamentales que han hecho que aquello que se conocía como Capitaleja se haya convertido como capital real de la provincia, en la que se han incrementado los servicios que se prestan a la ciudadanía y en la que, por el tema de infraestructuras y de comunicaciones, tenemos la gran ventaja de estar a menos de 1 hora de Madrid, de estar a menos de 1 hora de Córdoba, a 2 horas de Sevilla, lo cual permite una interconexión a todos los niveles, económico, social, cultural, que hace que, viviendo en una ciudad tranquila, en una ciudad pequeña, en una ciudad ordenada, pues podamos al mismo tiempo disfrutar de determinadas actividades que seguramente por la magnitud, por el tamaño de la ciudad, nos veríamos abocados a renunciar a ellas si no fuera, insisto, por la facilidad en las comunicaciones que tenemos con otras capitales. Ya ven ustedes que estamos conociendo a don Francisco Pérez, que es el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en la provincia de Ciudad Real. Y también saben todos ustedes que, llegado este momento, solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Francisco, si estás preparado. Cuanto tú quieras. Pues defínete como persona. Complicado. Siempre se dice que esa definición casi siempre o siempre la deberían hacer los demás de ti, ¿no? En cualquier caso, me considero una persona normal, una persona aferrada a unos principios muy arraigados, unos principios que mis padres me enseñaron, como a la mayoría de pequeños, y que han marcado toda mi vida, y en los que la honestidad y la lealtad creo que condicionan de una forma definitiva. En cualquier creo que soy una persona, repito, normal, aferrada a esos principios y sin caer en una falsa modestia. Yo creo que soy una buena persona. Defínete como profesional. Como profesional, entregado, ante todo y sobre todo entregado, tenaz, muy perseverante en mis objetivos. He procurado a lo largo de toda mi vida profesional estar preparado, no sé si lo he conseguido, he estudiado siempre con ahínco, con fuerza, para estar a la altura de las necesidades que en cada momento los distintos puestos y cargos de trabajo por los que he pasado requerían. Creo que más o menos lo he conseguido, seguramente que me he quedado muchas cosas por hacer, estoy segurísimo, pero creo que, repito, como profesional, esa tenacidad, ese empeño, esa fuerza de voluntad, esa cabezonería, por decirlo de alguna forma, soy Tauro y no puedo disimularlo, han conseguido que, pues también, igual que te decía, sea una buena persona, creo que soy un buen profesional, con mis sombras, evidentemente. ¿Cuál es tu color preferido? Pues hombre, en el corazón llevo el rojo, lógicamente, por ideología, por estar aferrado a esos principios políticos de los que te he hablado, aunque sí que es verdad que desde un punto de vista estético, en mi vestuario los colores que dominan y predominan son el gris y el azul. ¿Cuál es tu fruta preferida? La manzana. Es una fruta que de siempre me ha gustado y que suelo tomármela todos los días, y además, cuanto más agria, mejor. ¿Qué tipo de sabor te agrada, pues?
Soy de gusto de sabores salados, no soy nada aferrado al mundo de lo dulce, no soy nada galguero, como se suele decir. La verdad es que puedo pasar perfectamente sin probar un dulce todo el tiempo que sea necesario, no me llama la atención, pero sí soy amante del sabor salado, soy amante del embutido, soy amante de la buena cocina y soy amante de, repito, de cualquier tipo de alimento en general, pero no especialmente de lo dulce. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, yo digo que mi uniforme de trabajo es el traje. Ya, la verdad, no sé si por suerte o por desgracia, desde muy joven accedí a determinados puestos de trabajo que obligaban, entre comillas, a guardar esa compostura y pues con 20 años te diría que me puse el traje y todavía no me lo he quitado. Me parece una señal de respeto incluso hacia las personas con las que convives y sobre todo a la empresa o entidad a la que representas, y entonces el traje y la corbata forman parte de mi vida profesional. Sí que te digo esto, que también como la verdad es que hay que contextualizar las cosas, cuando no tengo trabajo, cuando me dedico al ocio puro y duro, pues la verdad es que suelo recurrir a prendas cómodas, vaquero, camiseta, pero por desgracia son las menos. ¿Qué mascota preferirías tener? La verdad es que ahí soy un poco duro, entre comillas, con el mundo de las mascotas. Yo soy de los que piensan que los animales están hechos para vivir en libertad y entonces me da pena, realmente me da un poquito de pena cuando determinados animales, las mascotas típicas, sobre todo los perros o los pájaros, están recluidos sobre todo en espacios pequeños. Creo que para tener una mascota hay que tener sitios dignos y sobre todo tiempo para poder dedicarles, ¿no? Nunca se me pasea por la cabeza tener una mascota para dejarla a su suerte, ¿no? En cualquier caso, como ni dispongo de ese sitio ni dispongo de ese tiempo, pues la verdad es que no tengo mascota. Por otra parte, sé que se les coge mucho cariño y quizá esto me ha mediatizado mucho a lo largo de mi vida. De pequeño sí que tuve un perrito, lo típico, sí, y el perro pues me encariñé con él, se encariñó conmigo y la verdad es que cuando se murió pues lo pasé muy mal, como todo el mundo que tiene una mascota. Quizá eso me ha mediatizado en el sentido de decir, bueno, pues ¿por qué voy a pasar otra vez ese mal rato? Entonces, un punto de egoísmo en este sentido, pero sobre todo, insisto, por no carecer ni de espacio ni de tiempo suficiente para dedicarle el tiempo que se merecen. ¿Tu mejor virtud? Pues es complicado, pero yo creo que la honestidad de la que te he hablado antes es una virtud, pero sobre todo yo destacaría dos que creo que me acompañan y son la tolerancia y la lealtad. La tolerancia creo que es algo que, por desgracia, en esta sociedad no abunda y creo que es un bien muy preciado, debe ser un bien preciado, pero sobre todo, al lado de la tolerancia, no sobre todo al lado de la tolerancia, la lealtad. Creo que si en algo me caracterizo es en ser leal a aquellas personas para las que trabajo y a aquellas personas a las que quiero. ¿Tu peor defecto? Ese es más complicado porque a la hora de desvestirse es complicado hablar de defectos, ¿no? Pero quizá un defecto que no sé si es un defecto, pero que quizá llevado a ciertos extremos y lo es, y es el orden. Soy un maniático del orden. Es algo que, bueno, en mi propia casa soy aquella persona que tiene las camisas por colores, las corbatas por colores, los calcetines por colores y todo en su sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se llega a esos extremos, dice, pues a lo mejor hasta se convierte en un defecto, ¿no? No sé si es defecto o manía, pero bueno, vamos a calificarlo de defecto y sí, es una manía el orden. ¿Tu comida favorita? A ver, yo soy amante de la cocina clásica y sobre todo de la cocina casera, valorando y poniendo en su sitio la cocina nueva, la nouvelle cuisine que dicen ahora los entendidos, a la que le reconozco mérito y que hay que valorar, como no puede ser de otra manera, pero yo soy amante de la cocina clásica y entonces una buena cocina casera, la verdad es que me subyuga. Y como por mencionarte un plato, y ya que, aunque no lo he dicho, no soy manchego, no soy de Ciudad Real, yo nací en León, en Astorga, capital de la maragatería, lo sé. Pues voy a mencionar el cocido de maragato,
porque creo que es un plato... ¿Qué diferencia existe entre el cocido maragato y el madrileño, que es el que comemos aquí? Básicamente los ingredientes son los mismos, lo que lo caracteriza es el orden. El cocido madrileño es sopa, garbanzos y la carne, chorizo y viandas, y el cocido maragato es al revés, empieza por las viandas, garbanzos y sopa, acabado con el postre único y típico del cocido maragato, que son las natillas. Y te lo cuento como anécdota, parece ser, según dice la leyenda, que ese orden de comida fue porque en tiempos del siglo XIX, Revolución Francesa, la invasión del mundo de los franceses, cuando los franceses atacaban a la hora de la comida, les pillaban en mitad de la comida, se habían comido la sopa, mitad de los garbanzos y no llegaban a la carne porque venían atacando. Y bueno, dijeron, esto tiene que cambiar, vamos a comer la carne y demás, lo que y llena si nos lo primero. que se quede la sopa, que por otra parte también está muy rica. Cocido maragato, me quedo con él. Dime un libro. Uf, eso sí es complicado. A ver, yo soy amante en particular de los escritores de la generación del 27, cautiva, los Pío Baroja, los Valle Inclán. Tiempos más modernos, me ha encantado leer, creo que me he leído toda su obra, Miguel Delibes, creo que es un escritor, un prosista de los pocos que ha habido en la historia de la literatura española. En los últimos tiempos, por desgracia sí que es verdad que últimamente leo menos de lo que me gusta porque he tenido pasión por la lectura, pero bueno, pues no le puedo dedicar todo lo que quiero, ¿no? En estos últimos años, si te dijera, por mencionarte un libro de los que más, o quizá el que más me ha gustado, ha sido el primero de la tetralogía de Ruiz Zafón, La sombra del viento. Una película. Una película también es complicado. Yo me gusta mucho el cine español, y creo que hemos sido especialmente críticos e injustos con la historia del cine español. Si me tengo que quedar con una película, déjame que mencione dos. Una más moderna, que es Los Santos Inocentes, me cautiva el libro de Delibes, y la película creo que es una obra maestra. Creo que es una obra maestra. Y yéndonos un poquito hacia atrás, soy berlanguista o berlanguiano y me quedaría con El Verdugo. Creo que es un peliculón, es un clásico, y que creo que además está hecho de una forma magistral, burlando al régimen en cuanto a censura se refiere y magistralmente llevada. Un actor y una actriz. Un actor en el mundo español, no tengo ninguna duda, Pepe Isbert. Es un hombre que creo que si en vez de nacer en España hubiera nacido en Hollywood, hubiera llegado a las más altas cotas. Entre los extranjeros me quedo con Morgan Freeman, me parece un buenísimo actor. Y como actriz, en el cine español me quedaría, siempre la he seguido y me ha gustado mucho, Emma Suárez, y en la cinematografía internacional, una clásica, Liz Taylor. Un político. Pues hombre, yo creo que ahí no tengo ninguna duda. Mi gran político de referencia ha sido siempre, y lo sigue siendo, Felipe González, con sus luces y sus sombras, que las tiene como persona, como cualquier persona, pero creo que fue, además de un gran político, un gran estadista. Fue el político que sacó a España del oscurantismo del viejo régimen, fue el político que llevó a España a Europa, fue el político que creó eso que antes te mencionaba, el estado del bienestar, el que configuró una sanidad pública, universal y gratuita, el que trajo una educación también igualitaria y también universal y gratuita, el que, en definitiva, yo creo que va a ser referencia histórica del resurgir de España, de esa etapa de la que todos queremos olvidarnos, pero que ahí está. Si la historia está para algo, es para ser recordada y aprender de los errores parecidos de cara a un futuro. Insisto, Felipe González creo que ha sido, es y será uno de los grandes políticos que han forjado la historia de España. Una ideología. Socialdemocracia en el sentido el sentido moderno, no en el viejo socialismo. Creo que Felipe González, cuando en aquel año 79, si no me falla la memoria, abandona la idea marxista y dice aquello de que hay que ser socialista antes que marxista,
marcó un hito y un camino. La socialdemocracia, como esa ideología que busca una sociedad más justa, una sociedad más igual, una sociedad de oportunidades, una sociedad en que las carencias sean protegidas y de alguna forma amparadas por el Estado, con esa ideología me quedo, sin buenas dudas. Una religión. No sé, no le pondría calificativo o nombre a ninguna religión. Yo creo en principios éticos y creo en aquella religión en la que todos busquen el bien común y nadie sea malo para nadie. No sé qué nombre tiene esa religión, pero esa es a la que me apuntaría. Un programa de televisión. Bueno, en general me suelen gustar los programas documentales, me gustan las películas, pero como te he hablado de historia también y uno peina ya bastantes canas, te voy a referir a un programa que para mí era el más de lo más y que creo que ha sido difícilmente igualado. Y es aquel programa que se hacía en los años 70 en la vieja televisión española, La Clave, de José Luis Balbín. Sin duda alguna que sí. De hecho, ha pasado a la historia de la televisión, ¿no? Creo que sí. ¿Qué te pone de los nervios? Me pone de los nervios, aunque intento controlarlos, cualquier injusticia, cualquier insolidaridad, cualquier acto en el que se ve que el poderoso, desde cualquier punto de vista, económico, social, cultural, usa y abusa del débil. Es una cosa que no soporto, es una cosa con la que en la medida de mis posibilidades siempre he pretendido luchar y creo que de las pocas cosas que realmente, repito, aunque quiero siempre en la medida de mis posibilidades controlarme, me sacan de los nervios, es cuando cerca de mí veo una injusticia, por no decirte lógicamente desde un punto de vista ya más lejano pero real y que lo tenemos en la sociedad, las grandes injusticias de esos movimientos migratorios a los que estamos asistiendo en estos últimos años. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? Pues justamente lo mismo, una injusticia, una intolerancia, una falta de lealtad. A título personal, la deslealtad creo que es imperdonable. En cualquier caso, la mayoría de las cosas creo que hay que estar por encima de lo momentáneo, por encima de lo coyunturalmente malo o bueno, y yo creo que hay que tratar de, si no olvidar, porque nunca se olvida, aquello sobre todo que te hace daño, nunca eres capaz de olvidarlo, pero sí perdonarlo en el sentido de no voy a dejar que eso mediatice mi condicionamiento, mi forma de actuar y vamos a poner, digamos, un tupido velo sobre el asunto, dejémoslo estar ahí y tratemos de que no nos lleve sobre todo al odio, a esa cualidad en la que las personas sacamos lo peor de uno mismo. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Pues hombre, mira, cualquier situación en la que compartiendo con un buen grupo de amigos se cuente un buen chiste, se cuente una buena anécdota o revivamos tiempos pasados en los que fuimos felices o un poquito más felices, ¿no? En cualquier caso, repito, simplemente con un buen chiste de un buen amigo, con una buena copa de vino y un trocito de jamón, ideal para reírse. ¿No te ha faltado el queso? Por supuesto, y además es un pecado, no mencionar el queso en la tierra que estamos es un pecado. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? La verdad es que soy difícil para el tema de la lágrima, ¿no? Pero en cualquier caso se llora de muchas formas, no solo virtiendo lágrimas, sino sintiéndolo y padeciéndolo, ¿no? Y repito, ahora mismo me vienen a la cabeza esas imágenes, lo que te decía antes, de esos movimientos migratorios, ver a esa gente recluida en campos de concentración, verdaderos campos de concentración, verdaderos campos en los que, igual que te decía antes que la historia está para recordarla y para no repetirla, por desgracia la estamos repitiendo, la verdad es que para llorar y más, asistir a este mundo en el que unos pocos ricos permiten que cientos de miles, millones de personas estén pasándolo mal, pasando frío, pasando hambre y en definitiva haciendo patente una injusticia social tremenda y que no debería ser permitida en ningún caso. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Yo creo que si algo te dan los años, la madurez, es precisamente controlándote,
procuro, aprendí hace ya unos cuantos años a romper con esa fuerza que te da la juventud, ese ímpetu, esa visceralidad, y entonces aprendí que siempre era bueno contar hasta 10 antes de romper, ¿no? Entonces, cuando me provocan, procuro contar hasta 10, llegar hasta 10, y desde esa tranquilidad de ánimo, por lo menos impostada, reconducir la situación. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y conoces mucho, Paco? Más de uno, más de uno. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Soy bastante, creo, introvertido. Lo cual aparentemente puede ser una contradicción. Sí que es verdad que creo que, bueno, pues me puedo expresar con una cierta facilidad, o soy capaz incluso de transmitir aquello que quiero, aquellos pensamientos, pero en el fondo soy introvertido en el sentido de que me cuesta poner de manifiesto sentimientos, actitudes. En lo profesional creo que me defiendo, pero en el terreno personal, cuando con una persona tomo confianza, eso se relaja, hace que me relaje y evidentemente suelto. Pero en principio no diría que es fácil, no me resulta demasiado fácil expresar sentimientos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues hombre, sobre todo ahora en este puesto, en este cargo, la verdad es que no puedo medirlo. Quizá más de las deseadas, no lo sé. No tengo una jornada laboral al uso. Suelo madrugar, sí que es verdad, pero porque me gusta estar al día, dedico la primera hora del día a visualizar la prensa y bueno, pues a repasar un poco cuál va a ser el programa del día. Pero luego, los más de los días, el programa que tiene se rompe, se ve condicionado por las circunstancias momentáneas que van surgiendo. La verdad es que en este tipo de trabajo tienes que renunciar muchas veces con gusto, pero tienes que renunciar a festivos, a fines de semana, a horas de ocio y bueno, no le pondría horas. Hay muchos días que, repito, demasiadas horas quizá, pero como soy también muy refranero, diré aquello de que sarna con gusto no pica y que estoy encantado de dedicarle el tiempo al trabajo que hago. ¿Qué añoras de tu niñez? ¿Qué añoro de mi niñez? Pues yo creo que sobre todo la inocencia. O sea, esos primeros años de niñez, fíjate que yo me desarrollé en un ambiente duro, en un ambiente en el que la economía era difícil de llevar, en el que no contabas con casi nada. Pero esa inocencia, esa situación de no tener problemas grandes, esa situación en la que lo único que tenías que hacer prácticamente pues era estudiar y jugar, jugar y estudiar y soportar las regañinas de tu madre y de tu padre, evidentemente esa inocencia hacía que fueras feliz, y yo creo que realmente feliz. Con el devenir de los años, por desgracia, pues esa felicidad se va matizando por las circunstancias que van surgiendo. ¿A quién eres incapaz de decir no? A quien más me resulta difícil decir que no es aquella gente cercana, aquella gente que quieres. Pero sí que es verdad que también aprendí hace mucho tiempo que no solo es conveniente, sino necesario decir que no. Aquella gente que quieres precisamente, si eres buen amigo, si eres buen hijo, si eres buen padre, tienes que aprender a decir que no. ¿Tienes alguna manía? Me vas a decir lo de antes, como defecto. Pues sí, yo creo que el tema del orden es una manía que me acompaña en el día a día y bueno, también el tema de no sé si es manía, pero sí me gusta buscar, seguro que no lo consigo casi nunca, la perfección en el conjugar las ropas de vestir, las prendas de vestir. Eso es un dilema cada día, sí. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir, bueno, yo te dije antes que soy maragato, que soy de Astorga y cómo no podría decirte, pues Astorga, pero no caigo en ese tópico. Yo creo que el lugar para vivir es aquel en el que te encuentras a gusto, en el que te rodeas de gente amable, de gente sencilla, de gente que notas que te quieren. Y estando rodeado de ese tipo de gente, cualquier sitio es bueno. Ahora mismo Ciudad Real, ideal. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido, conformista o rebelde. Atrevido, yo creo que lo justo. Soy atrevido, pero lo justo. Inconformista, sí, siempre lo he sido, sobre todo con ese mundo de la injusticia o de la insolidaridad. Y rebelde, también lo justo, diría que, a diferencia de la película, rebelde, pero con causa.
Paco, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Yo creo que tengo un punto de inflexión en mi vida. Te hablo de 15, 16 años, cuando mi padre falta. Hasta aquel momento yo era un niño protegido, no súper protegido, porque en aquel momento no había súper protegido, pero sí protegido. Te sentías amparado por tu padre, por tu madre, por las circunstancias, ¿no? La falta de mi padre, que además murió en unas condiciones de salud muy deplorables, en las que esa situación acarreó un verdadero desastre económico en la familia, hicieron que de repente, de un día para otro, tuvieras que adquirir un grado de madurez no ajustado ni apropiado a la edad que tenía, ¿no? Tuve que hacerme cargo de alguna forma de la casa, de la economía doméstica, tuve que asimilar el papel de pater familias y desde esa perspectiva creo, insisto, que de un día para otro pasé, sin pasar a lo mejor por ese estadio de la juventud deseado y deseable, pasé de ser un niño a ser un hombre. Un lema de vida. La lucha. Creo que con lucha se consigue todo. Yo creo que si algo importante hay en esta vida es tener objetivos claros, tener la cabeza bien amueblada, saber a dónde vas, pero tener asumido también que lo importante, yo creo que lo más importante para conseguir objetivos es luchar. La vida es una lucha, siempre se ha dicho y es así, y yo creo que sin lucha no hay vida. Entre otras cosas porque todo aquello que se consigue sin lucha, sin un esfuerzo, al final acabas no valorándolo. La forma mejor y mayor de valorar lo que tienes, lo que has conseguido, es haber luchado por ello. Dime cuál es la canción de tu vida. Bueno, canciones también la verdad es que hay muchas y yo creo que la canción de tu vida, en cada momento de tu vida tienes una canción en función del contexto y de las circunstancias y de la situación en la que lo oíste. Si me hablaras de mi rebeldía política, entre comillas, pues seguro que te mencionaría seguramente La estaca de Jack. Si te hablo de estas personas, por ejemplo, una canción que me ha llegado muy profundo siempre fue aquella de Víctor Manuel, de Solo pienso en ti, por aquello de la dedicación a las personas con discapacidades, ¿no? Pero si te digo una canción que siempre me ha gustado, me sigue gustando y que ha estado en mi cabecera, es aquella vieja ya canción del grupo The Animals, La casa del sol naciente. Así suena. Hay una casa en Nébole. Que es donde nace el sol. Preciosa canción. Es un clásico, Paco, esta canción. Hacía mucho tiempo que no escuchaba yo La casa del sol naciente, ¿no? Pues yo suelo escucharla muy de vez en cuando porque me llena, me gusta. Esta junto con otras. La música también te diré que forma parte de mi vida. Es una gran canción. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Francisco Pérez, que es el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Si a su profesionalidad incuestionable, a su buen quehacer se une que es buena gente, pues es el cóctel perfecto. No cambies y muchas gracias por venir. A vosotros, a ti en particular, Julián, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la fe.